Continuamos con nuestro estudio de Corintios, hermanos, y vamos a entrar al capítulo 14. Les ruego a todos que abramos nuestra Biblia en 1 de Corintios 14. Voy a poner el cronómetro, dijera Víctor, porque creo que sí nos vamos a llevar un buen tiempo. No, yo espero. Cuando estén ahí me indican, por favor, hermanos. ¿Ya están ahí? 1 de Corintios 14. Vamos a estar ahí. Y ahí nos vamos a quedar un buen rato porque vamos a estar, hoy es una enseñanza que Dios ha puesto. Vamos a estar yendo y viniendo en este mismo capítulo, en los primeros versículos, ya verán. Dice el primer versículo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablar en revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, así por la lengua, no diereis palabra bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que diceis? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué dice, hermanos? Queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, cierren sus ojos, ayúdenme a orar. Es complejo lo que acabamos de leer, pero verán que el Señor nos va a alumbrar. Señor mi Dios, Padre, gracias, Señor, gracias porque nos dejas instrucción, nos das doctrina. Te preocupaste porque esto se escribiera, Señor, no por esa iglesia solamente, sino por todas las que han sido enseñadas, impactadas con la luz de tu verdad, Padre. Alúmbranos, Señor, con esto que tú has dejado, Señor. Permítenos trazar una línea recta, certera, Señor, en lo que tú dejaste y que quieres que sepamos sobre esto, Señor. Sin lugar a dudas, si tú lo escribiste a través de alguien que tú usaste, Señor, es porque es importante, es tu palabra y no está de sobra ni está de más, Padre. Dame inteligencia, sabiduría, dame sensatez, dame prudencia, Señor, en mis labios. Ayúdame, Señor, a dar palabras sencillas, claras, Señor. Y a mis hermanos dale entendimiento, humildad en el corazón, Señor. Yo te lo ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté presente en este momento sobre cada uno de nosotros, Señor. Alúmbranos, alumbra nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo se llama la prédica? Se llama Lenguas y Ciencia. ¿Sí?
Lenguas y profecía, perdón, ciencia. A comienzo del siglo XX, hermanos, surgió en los Estados Unidos un movimiento conocido como el despertar de Azusa Street, o sea, la calle Azusa. Este avivamiento tuvo lugar en Los Ángeles, California, por el año de 1906 aproximadamente, caracterizado por algunas prácticas pues que resaltaban y resaltaban en cuanto a la forma de llevar la liturgia en los cultos. La liturgia es el orden y la forma en que realizan los cultos, a eso se le llama liturgia. Sus servicios pues rompían con lo que se llevaba a cabo en ese momento, con lo tradicional, por así llamarle, porque no era precisamente en una quietud, en una paz, no eran sobrios, sino había marcas muy sobresalientes que hoy ustedes y yo conocemos, y ellos le llamaban el mover del Espíritu Santo. Dicho movimiento se extendió rápidamente en los estados del sur de los Estados Unidos, y con la propagación en ese momento, en 1906, con el uso de la radio, empezó a trasladar fronteras, países, llegó a Sudamérica, llegó al Caribe y pues desde luego que llegó a México. Este movimiento, que además muchos le llamaron el segundo Pentecostés, todo esto ustedes lo pueden investigar y ahí está en internet. Muchos le llamaron el segundo Pentecostés, era distinguido por la práctica de hablar en lenguas, entre otras cosas. Eran sonidos desconocidos que se producían entre la multitud sin que pudiera saberse a ciencia cierta qué mensaje se quería transmitir. Con el tiempo, pues como siempre, la práctica se volvió común, y ese común pues se convirtió casi en regla, y fue algo distintivo de esas organizaciones evangélicas, tan distintivo que muchas veces ellos decían que si no había esas manifestaciones o esas situaciones, pues no había una realidad espiritual en la iglesia. Pero entonces nosotros tenemos que preguntarnos hoy, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta práctica? ¿Está en el orden de Dios? ¿Es edificante para la iglesia? ¿Es real? Hermanos, yo espero y deseo, y mi oración es por poner una línea y una doctrina. Nosotros creemos en los dones espirituales, eso ya lo dijimos desde el inicio. Creemos como iglesia, como casa de oración, creemos en las manifestaciones del Espíritu, desde luego. Pero hay que saber bien, Pablo nos dice desde el inicio, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que tengamos una falta de conocimiento de todas estas situaciones, lo que desarrolla o lo que origina muchas cosas como esta de las que les estoy contando de la historia. Ahí es donde se desprendió todo este movimiento hoy llamado pentecostal, todo ese movimiento exacerbado que pierde el control y que muchas veces, a mí me pasó, hasta asusta. Cuando te metes ahí a una reunión, a una congregación así, tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Asusta. O sea, dices, como dice Pablo en el versículo 23, estos están locos. Con todo respeto lo digo, lo dice Pablo. Quiero decir esto, hermanos, porque nosotros tenemos que tener bien el entendimiento de lo que Dios quiere mostrarnos. Venimos precisamente de un capítulo anterior donde Pablo hace un paréntesis grande por la profundidad, grande por el fondo, grande por lo que significa el amor. Pequeño en versículos, 13 versículos solamente, comparados con 40 versículos que hoy estamos dividiendo en dos partes. ¿Me explico? Pero en un impacto tremendo, en una importancia muy grande en la iglesia desde siempre, el amor. Y por eso Pablo hace ese paréntesis. ¿Sabes por qué? Porque ataca directamente un problema que él había detectado, que se había enterado del uso de los dones espirituales. Va directamente a la raíz, a la causa raíz de la situación del problema, del mal uso de los dones espirituales. ¿Cuál era el problema o la causa o la raíz? La soberbia, el orgullo, la envidia, el egoísmo.
Pablo dice que los dones deben de ser administrados en amor y no buscando la gloria personal, que eso era egoísmo, porque el amor, y eso era orgullo también, era mucho más importante que los dones. Ya lo vimos hace 8 días, capítulo 13. Pero yo hoy voy a repasar muy sencillo y ya verán cómo lo voy a plasmar, que Dios me lo ha mostrado, para que tenga un impacto en nosotros. Por eso Pablo inicia el capítulo 14 de Primera de Corintios, que estamos ahí, de esta manera. Dice la palabra, la primera palabra en el versículo 14, en esta traducción de Reina Valera 60, dice: seguid el amor. ¿Estamos de acuerdo? Dice esa palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Pero bueno, quiero explicar esa parte porque me llamaba mucho la atención. La palabra seguid en el original viene de una palabra dioko en griego, pero seguid es una forma, en el original tiene una intención fuerte, tiene una intensidad de seguir, de perseguir, de asegurarte de ir ahí. No es nada más de seguir, oye, sigue el camino. No, asegúrate que vas en el camino, persíguelo, sé constante en él, persevera en él. ¿Por qué, hermanos? Porque para llegar a la meta hay que seguir un camino. ¿Cuál es la meta? Hermanos, ¿están aquí? ¿Cuál es la meta? Cristo. ¿Y cuál es el camino? El amor. ¿Cómo sabes eso, pastor? Versículo 31, capítulo 12. Aquí lo ven. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro, ¿qué dice, hermanos? Un camino más excelente. ¿Qué venía después? El amor. Nosotros, para que podamos llegar a la meta, tenemos que caminar sobre ese camino, el amor. ¿Pero qué es el amor? No me voy a regresar a una enseñanza que se dio muy bien explicada, muy bonita, muy entendible, pero sí quiero poner bases en nuestro corazón para que tengamos bien firme lo que Pablo está tratando de decirnos. Y seguid el amor. ¿Qué es el amor? Dice 1 de Corintios 13:4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué hermoso es ese pasaje. En cuántas bodas no se leen, en cuántas frases no lo encuentras en el Face, en el Instagram, en tus tarjetitas, y todos de ahí toman palabras para transmitirlas. Y el mundo lo ha hecho de una forma tan romántica, el amor. Pero cuando lo quieres aplicar a tu vida, te vas a dar cuenta que es muy distinto. Te vas a dar cuenta que no es ese romanticismo que dice ser el amor. Estas características como tales que acabamos de dar, las tiene una sola persona y las ha cumplido una sola persona. ¿Quién? Cristo. Es la descripción de Cristo, hermanos. Y lo tenemos que ver de esa manera. Por eso dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Cristo es la esencia del amor. Cristo es amor. Pero ahora yo quiero trasladarlo, y como se los dije, al plano terrenal, al ti, a mí. Y yo les pido permiso, y si me dicen sí, prosigo. Les pido permiso para ponerlo en el plano personal. ¿Me dan permiso? ¿Van a aguantar? No es ofensa, ¿eh? ¿Quieres saber cómo? Mira, acuérdate cómo dijimos, el amor es, ahora vamos a decir, Víctor es sufrido, David es benigno, Eduardo, y hay muchos Eduardos, no tiene envidia, Ulises no es jactancioso, Natanael no se envanece, Gilberto no hace nada indebido, Rafael no busca lo suyo, Héctor, Alejandro, no se irrita. Marisol, no guarda rencor. Lupita, hay varias Lupitas, tómenlo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ana Yansin, todo lo cree. Mónica, todo lo espera. Ingrid, todo lo soporta. Y podemos decir, ¿cuántos dicen amén? ¿Lo entienden así? Vívanlo.
vívanlo. No quise poner más nombres porque qué tal si me apedrean y ni acabamos la prédica. Es como debo de verlo. Es como debo de verlo. Yo debo de soportar, yo no me debo de irritar, yo debo de creer todo, yo debo de esperar todo, yo no debo de ser jactancioso, yo no debo de tener envidia, yo debo de ser benigno, yo debo de ser sufrido, es decir, soportar todo. Pero no debo de estar ahí de, ay, es que a mí, es que yo, es que no. Cristo fue así, que estaba ahí de víctima. Ay, ya vieron cómo yo estoy aquí en la cruz y ustedes bien, ¿no? No, hermanos, no, esto es lo que hay que interpretar. Es bien bonito leerlo en las bodas, pero te digo algo, hermano, hermana, escúchame. Cuando tú sabes que en los momentos más difíciles del matrimonio se necesita vivir esto, es cuando más lo olvidas. Por eso esto hay que repetírselo diario, constante, vivirlo. Porque cuando llegan las crisis de matrimonios, que llegarán, 1 Corintios 7:28, llegarán, necesitas vivir esto, soportar esto, ponerlo en la acción, en la práctica necesaria. Porque esto se oye y se, padrísimo, y estás en una boda y, ay, el amor es sufrido, sí, el amor es, ay, sí, mi amor, yo también, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y llegan las malas y ¿qué creen? Las abandonan o los abandonan. ¿Sal? Es la verdad. Por eso dice el Cristo nunca deja de ser. Necesitamos estar en Cristo. ¿Qué paréntesis nos pone Pablo? ¿Qué paréntesis abre Pablo entre el capítulo 12 y 14, el 13, para decirnos, ustedes corintios, ¿sabes qué? Se están perdiendo por cosas que Dios les ha dado, no porque tú eres, no por lo que tú vales. Y tú debes de entender lo que eres polvo, y debes de soportar todo. Y todo lo que Dios te ha dado es para edificación, para bendición de otros, no para tu vanagloria. Por eso llega Pablo y pone la justa dimensión y nos baja todo el volumen que nosotros creíamos tener y nos dice, a cero, ¿sabes qué? Debes de vivir esto. No somos nada, hermanos. De verdad. Así tenemos que ver las cosas. Es Cristo quien hace todo, no nosotros. Es a través de Cristo que podemos lograr esto. Es a través de Él. Por eso necesitamos morir todos los días al yo. No, es que todos los días. Después de este paréntesis, pues tenemos que entender que en nuestro corazón, si no vemos esto de forma personal, escúchame, vamos a seguir pidiendo que el de junto cambie. Tiene que ser personal esto. Porque si yo estoy, es que tú no la conoces, ¿cómo es, pastor? Dios sí la conoce, pero está tratando contigo. Cambia tú para que cambie el de junto. Tienes que soportar todo, tienes que querer todo. Obviamente no maltratos, obviamente no voy a arriesgar mi vida, obviamente esas cosas se entienden por sentido común, pero tengo que soportar lo que es trato del Señor, porque precisamente a través de mi pareja, a través de mi esposo, a través de mi hermano, a través de mi hermana, Dios está tratando con mi carácter, puliendo mi carácter. Hombre con hombre se aguza, Proverbios. Y es ahí donde nosotros empezamos a pulir el carácter. Un pastor, ¿sabes cómo se pule? Con las ovejas. Pues sí. A veces dices, oh, Señor, es que te tuerces. Y dices, ay, esta ovejita, ay, Señor. Y dice el Señor, tranquilo, te tuve más paciencia a ti. Tranquilo, estoy forjando tu carácter. Y verdaderamente lo tienes que amar como yo lo amo. Si no, no. ¿Me explicó? Por eso Pablo está remarcando de que aún debemos de buscar el amor por encima de todo. Pero dice algo bien importante en este versículo: no frenes tu tarea de perseguir los dones. No lo frenes, anhélalo, deséalo. Solo que deben de hacerlo de manera ordenada, que busquen la edificación de la iglesia, pues para que tenga el impacto en la eternidad, en la salvación de los perdidos. Con esta breve introducción voy a meternos a los primeros 20 versículos. Que Dios nos ayude, que Dios nos muestre, porque la base de todo esto es el amor. Si no hacemos nada con amor, el amor de Dios, el amor ágape, el que es sacrificial,
el que no es por conveniencia, el que no es por sentimiento, el que es por decisión. Ese es el amor que Dios quiere. No por sentimiento, es por decisión. Ese es el que Dios quiere y el que desea y el que está buscando en la iglesia, hermanos. En la iglesia y por ende pues en todos lados. Así es que este capítulo tiene un grado de complejidad, se los dije, pero he orado mucho para que seas el Espíritu Santo que haga labor en cada uno de nosotros. Voy a abordar en dos partes esto, hermanos. Hice la división que creo que es muy natural al leer los 40 versículos, y por eso le puse lenguas y profecía, versículos 1 al 20, que vamos a desarrollar hoy. Y vamos a ver cómo en la primera parte el apóstol Pablo se ocupa de animar a los de Corinto a procurar en amor los dones mejores y no solo aquellos que parecían espectaculares. Y escucha, entiendo por mejores los que más contribuyen a la edificación de la iglesia, al ser más entendibles o más apropiados para comunicar una verdad del Señor. Estoy dando, durante toda la prédica voy a estar dando casi términos, así como estos, que voy a estar reforzando más adelante con otros términos, para que podamos tener una firmeza de lo que Dios ha puesto hoy en este día. La segunda parte, el apóstol Pablo se dedica a regular la manera en que los dones deben de ponerse en ejercicio dentro de la congregación. Y se ocupa de algunos asuntos específicos como el tiempo, los límites y hasta el papel de las mujeres. Así es que vamos a entrar a la primera parte. Vamos a los 3 primeros versículos. No voy a ir en el orden que está ahorita porque así iniciamos, pero van a ver cómo vamos a estar yendo y viniendo. Qué bueno que los que apuntan, me da mucho gusto porque esto nos refuerza el entendimiento después. Seguid el amor, dice Pablo en versículo 1, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí hay un planteamiento general. Y nos deja ver que los de Corintio tenían una cierta fijación, por así decirlo, acerca del don de lenguas. Pablo ya lo mencionó en el capítulo 12, en el capítulo 13, y ahora se va a enfocar directamente en este capítulo 14. Por eso cuando estábamos en el capítulo 12, yo les dije, en el capítulo 14 lo vamos a tratar ya. Vamos a hacer ahí un zoom sobre lo que son los dones de lenguas y de profecía. Así que la idea de Pablo era muy sencilla. Deben de procurar los dones en los que puedan comunicar ideas que sean entendibles. Ya sea que profeticen o ya sea que hablen lenguas, deben de ser interpretadas. Además, dice, porque el que hable en lenguas no es para los hombres, sino para sí mismo. Lo hace un tipo como oración. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero a mí me llamaba la atención, ¿por qué no Pablo solamente lo dejó ahí y ya? O sea, los dejó que pues, continúen haciendo lo que ellos no. Él quería hacer una corrección y podemos ver algunos razonamientos de por qué quería hacer unas correcciones importantes Pablo en el uso del don de lenguas en la iglesia de Corinto. La primera razón, y son 2 razones que voy a usar, la primera solamente la voy a usar para esta primera parte, es que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces rápidamente podemos detectar cuál era el origen del problema, y era que el don de lenguas, pues que era muy espectacular, porque todo el mundo lo podía ver, lo podía escuchar. Entrabas y escuchabas y veías, pero no aportaba nada. Como te decía, y tú y yo a lo mejor fuimos alguna vez a alguna reunión, alguna congregación de esta forma, y escuchaste, y yo sé que tú y yo hemos visto verdaderamente que no era don de lengua, sino una repetición de algunos sonidos que eran hasta de manera que ya tú podías decir, sigue esto, sigue el otro, predecible. ¿Estamos de acuerdo? Y tú decías, no, ese no es don de lenguas. Y eso no edificaba la iglesia. Pablo estaba diciendo que de tal manera eran las lenguas que no estaban edificando porque no les entendía el que escuchaba ni el que las decía.
Eso no edificaba la iglesia. Y esto tiene un principio muy importante en nuestras vidas, hermano. Tú como cristiano, yo como cristiano, como creyente, fuimos hechos para hacer bendición de otros. ¿Sí lo sabes? Estamos hechos para hacer bendición. Todo lo que Dios te ha dado, siempre lo digo, es para dar. Todo. Es para compartir tu conocimiento, tu fe, tus recursos, cuando tú ves la necesidad. Todo lo que Dios te ha dado, siempre la consolación, hoy lo vamos a ver. Vas y consuelas como Dios te consoló, y ese es el principio, dar, porque hay más bendición en el dar que en el recibir. Por lo tanto, cuando ve esto, Pablo, él sabía, y ahorita vamos al origen de las lenguas y dice, espérate, eso no edifica, no edifica, no está bien, no es correcto, porque no está haciendo edificación, no está haciendo de bendición para la congregación. No le entienden y se imaginan, porque pudiera haber muchísimos hablando en ese momento y se había perdido ya la idea central de lo que era una congregación, una iglesia, una asamblea. Escucha, esto es bien importante, hermanos, no pierdas de vista y no pierdas de contexto en dónde está explicado esto y hacia dónde está explicado esto, hacia el contexto de una congregación. ¿Me expliqué? Hacia una reunión como ahorita. Así es que no edificaba. Y por eso en el versículo 5 lo parafraseo, dice, para que la iglesia reciba edificación. Pero ahora escucha el versículo 6 en Nueva Traducción Viviente. Me estoy saltando algunos porque voy a volver a regresar después. Y Pablo hace en una pregunta retórica, su respuesta ya está ahí, en Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, versículo 6, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les será de ayuda. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace Pablo, hermanos, después? ¿Sabes qué hace Pablo? ¿Se acuerdan del ejemplo del pie? Que decía, no, yo cómo voy a hacer del cuerpo si yo estoy re feo y yo bien aquí ni siquiera me voltean a ver. ¿Y se acuerdan? Y del oído y todo. Pues Pablo vuelve a ocupar otro ejemplo sencillo, práctico, para el entendimiento de los de Corinto y nosotros. Así es Dios, hermanos. Ese es Dios que nos sabe nuestras limitaciones, porque tú y yo tenemos muchas preguntas alrededor de esto, muchas cosas, pero cree lo que Dios está haciendo para que entendamos. Versículo 7 en Nueva Traducción Viviente, aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Versículo 8, si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? ¿Qué ocupa Pablo? La flauta y otros instrumentos. Siendo inanimados, si no dan un sonido entendible, no se puede saber qué toca. Tiene que tener una armonía, ¿se dan cuenta? Tiene que haber algo para que tú puedas, es esa, están tocando, incluso cuando pasa aquí Jiré y empieza a tocar, ya más o menos, la melodía ya más o menos sé lo que va a continuar, porque hay una armonía. Pero si tocar así, pues quién sabe qué es lo que está diciendo Pablo acerca de las lenguas, está haciendo una analogía, una forma de ilustrar para que entendamos de qué, no sé ni qué está diciendo, no sé de qué está hablando. ¿Sí se entiende, hermanos? Si una trompeta da un sonido incierto, nadie puede prepararse para la batalla. En ese tiempo las trompetas eran las alarmas para decir salgan a la batalla, y había un sonido especial donde se daba para que se prepararan y salieran corriendo a la batalla. Pero si no se daba el sonido, ¿qué fue eso? ¿Oíste? ¿Es de batalla o es de precaución o de qué es? Lo mismo en las lenguas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Así es que dice el versículo 9 y va a hablar acerca de que pone otro ejemplo ahora en el lenguaje humano, del versículo 9 al 11. Lo mismo ocurre con ustedes, Nueva Traducción Viviente, por favor. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Versículo 10. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Versículo 11. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla, ¿qué dice? Es un extranjero para mí. Qué tremendo, Pablo. O sea,
Ya Pablo les está dando la forma de entender lo que estaba sucediendo. No están edificando al cuerpo de Cristo, no están edificando a la iglesia. Y voy poniendo bases. No es que esté menospreciando el don, no es que esté diciendo ese no sirve, no es que esté diciendo vamos a cesar ese don porque no tiene, no. Está dando la prioridad en la asamblea, no pierdan el contexto, en la asamblea, en la congregación. Está dando las bases fundamentales para poder tener una liturgia sana. Esto es una liturgia, me explico, ¿verdad? ¿Sí? Esto es una liturgia. Entonces Pablo está poniendo la línea directa de cómo decir un orden. Y aquí es bien importante, porque ya entro un poquito más hacia adentro, para poder darles qué significa lengua. Escucha, la palabra lenguas en griego es la palabra glosa, con doble S, glosa. ¿Qué significa glosa? Lengua, por implicación lenguaje, idioma, pero es algo que no se adquirió naturalmente. O sea, es algo sobrenatural, como los dones espirituales. Es sobrenatural. Y escucha, porque esto tenemos que llegar a la raíz. Y tú y yo sabemos dónde ocuparon las lenguas la primera vez la iglesia. ¿Dónde fue? Hechos 2. Bueno, yo sé que, vamos a Hechos 2 primero. Dice, acompáñenme Hechos 2, versículo 2. Recuerden, ¿quién está reunido ahí? Están todos los apóstoles. Todavía ya estaban los 12, porque en el capítulo anterior habían elegido al que faltaba, porque habían dicho que Judas había traicionado, y que en el campo de la Celdama, lo que significa el que traicionó, y que se le desparramó toda la cabeza, y todo lo que tú quieras leer en el capítulo 1, léelo. Y dice ahí en el versículo 15 que estaban reunidos más de 120 personas ahí en el aposento alto, y que estaban adorando, alabando a Dios. Escucha eso, es bien importante para que podamos tener el entendimiento de esto. Entonces dice, vamos a leer Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, eso significa, estaban todos unánimes juntos. Si tú lees la palabra unánimes, se quiere decir que había una adoración de todos, había una oración ahí, estaban unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es la palabra? Glosa. Repartidas como de fuego, asentándose sobre el cual cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén. Todo esto es bien importante, por eso lo pongo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿escucharon? De todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia. Eso ya no es glosa, eso es dialecto, ese es su idioma. Dialecto en griego, ¿sale? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, oye, ¿escuchaste? Si todos estos son chocos. ¿Verdad? Y sí me entendieron, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que están hablando alemán? ¿Qué onda? ¿O cómo es que están hablando francés? ¿Cómo es que están hablando italiano? ¿Cómo es que están hablando inglés? ¿Cómo es que están hablando griego? O sea, me estoy traspolando hasta el día de hoy. Pero en ese momento, escucha, ¿cómo es que le oímos nosotros? Versículo 8, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Wow, eso es de hermoso del Señor, hermanos. Eso es de Dios, ese es el poder de Dios, eso es lo que hace el Espíritu, ese es el poder del Espíritu. No hay límites, no hay fronteras. ¿Pero para qué? Escucha. Ahorita vas a ver, me quedé en 10, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, y más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras.
Pero ahora, ¿qué estaban hablando? Escucha, porque esto nos da demasiada luz para saber del don de lenguas. Escucha, por favor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo nosotros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Eso querían decir. No vayan, solo para que escuchemos. Primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí lo ven. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla a misterios. Y acabamos de escuchar que ellos habían escuchado en su lenguaje, que ellos habían entendido lo que estaban hablando, y lo que estaban hablando eran las maravillas de Dios. Recuerden que estaban todos juntos, unidos, y estaban como en una reunión de oración, si quieres llamarle, ahí en el aposento alto, más de 120 personas, y estaban, Señor, tú eres grandioso, maravilloso. Déjenme, por favor, no es lo que estaban haciendo, pero déjenme decirles algo así, por favor, no sean tan exegetas, por favor. O sea, ay, Señor, por favor, tú eres maravilloso, tú abriste los mares, tú eres portentoso, Señor, tú, Padre, tú eres el todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, bendito sea la gloria, tu Padre. Y tú puedes decirlo eso en lenguas, porque esas son las lenguas. Es como una oración, escucha, pero nunca es la proclamación del evangelio. Por favor, ponme atención en esto, por favor. Por eso Pablo dice, eso no edifica. ¿Por qué? Primero, porque no lo entiendes. Y eso ya, si no lo entiendo, no edifica. Por eso el Espíritu tuvo que traducirlo hacia los demás, para que entendieran. ¿Y qué generó en los demás? ¿Qué generó? Preparó el camino. El don de lenguas es como una herramienta para preparar el camino, en el caso de Hechos 2. ¿Cómo que preparó el camino, pastor? ¿Por qué? Porque lo sabemos por lo que hizo Pedro más adelante. ¿Qué hace Pedro? Hechos 2. Estamos en Hechos 2, 14. Entonces Pedro da un paso hacia adelante, dice en traducción viviente, o poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo, varones y judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, o sea, todos los que leímos de hace rato que estaban ahí. Esto os es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. O sea, primero déjame decirte una cosa, eso que tú te estás burlando y que tú piensas que es, no es. No están ebrios. ¿Sabes por qué? Y les dice, todavía les hace ver, porque es la hora tercera del día. O sea, ni siquiera todavía estamos en la mañana. ¿Cómo crees? Mas esto, y fíjense qué discernimiento de Pedro. Hermoso discernimiento de Pedro. ¿Qué es lo que hace? Entiende que en ese día se estaba dando cumplimiento de la profecía del profeta Joel, cuando dijo que en futuro tiempo derramaría el Señor su espíritu. Qué tremendo es esto, hermanos, porque miren, esto dio pie a que escucharan el mensaje de Dios. Si ustedes leen a partir del versículo 14 hasta el versículo 36, se van a dar cuenta cómo Pedro habla de las maravillas de Jesús, todo lo que hizo Jesús, cómo fue muerto, cómo fue crucificado, cómo fue resucitado. Eso es el evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué hizo? Versículo 37. Al oír esto, Hechos 2:37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos. ¿Y qué? Y bautícense. ¿Qué habían hecho, hermanos? ¿Qué habían hecho? Ya habían recibido el evangelio. Ya habían recibido la verdad. Habían visto el poder de Dios obrar en lenguas. Habían escuchado en su idioma lo que estaban haciendo, alabando, adorando, una doxología, que es alabar la gloria del Señor al Señor. Y dijeron, wow, qué tremendo, ¿qué es esto? Entonces dijo Pedro, este es el momento. Efesios 5:16, no vayan, ni lo pongan. Efesios 5:16 dice, aprovechad bien el tiempo. Ese aprovechar es redimir el tiempo. Ese redimir es un tiempo que Dios pone necesario para cuando Dios te dice, habla. Es un tiempo cuando Dios redime el tiempo. ¿Por qué redimir? Porque es el tiempo que Dios utiliza precisamente para cuando tú tienes que compartir el evangelio. Tú tienes que hablar su verdad. Hay un tiempo especial. No es cuando tú deseas, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a mover a cuándo, cómo y dónde.
Por eso es importante conocer al Espíritu Santo. Por eso es importante tener esa sensibilidad. Hay una instrucción, claro, ir y predicar el Evangelio, pero hay un orden en todo. Y tenemos que hacerlo con ese orden. Por eso es que Pedro dijo, aquí está. Y fue su primer discurso, lo ven en Hechos 2. Así es que, hermanos, hablar en lenguas, decía Pablo, no edifica a la iglesia, sino al que habla. A menos que haya un intérprete para que se entienda de lo que está hablando, como lo vimos en Hechos 2. Pero no es en el sentido de una predicación, evangelización, sino es para escuchar de las maravillas de Dios. Y si ustedes ven en Hechos 10, 47, si lo pones por favor, Hechos 10, 47, ¿se acuerdan de cuando Cornelio le dice a Pedro que lo vaya a visitar a su casa? Cornelio, el soldado romano, que no era cristiano, pero que era un señor que dice la Escritura que era piadoso, que hacía oración todos los días a la 9ª hora, a las 3 de la tarde, él con su familia, y que ellos daban limosna, que daban ofrenda al necesitado, y que Dios le había agradado eso de Cornelio. Entonces le dice Dios, tus oraciones han sido contestadas, ve y trae a Pedro a tu casa. Pedro se sube a la azotea a la 9ª hora, a las 3 de la tarde, a orar, y empieza a ver una revelación que se empieza a caer del cielo y empieza a decirle, Pedro, come de este. No, yo no he comido, ¿cómo crees? Si yo soy judío, ¿cómo crees? No, Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Se acuerdan, verdad? Pues llega en ese momento y le dice el Espíritu Santo a Pedro, baja, te están buscando, ve con ellos. Pero no inventes, son gentiles, ve con ellos. Hechos 10, estoy parafraseando. Entonces Pedro le dice a 6 de sus cuates, Víctor, jálate a la flota, vamos para allá. Y ahí se van con 6. Se van a la casa de Cornelio, llegan a Cesarea de Filipo y llegan Cornelio y se hinca Cornelio. Ay, tranquilo, soy hombre, soy humano. A mí no me adores. Soy hombre, soy humano. Vengo porque el Señor me dijo, pero debes de saber. ¿Sí se acuerdan, verdad? Debes de saber que nosotros con ningún gentil comemos, pero porque me mandó el Señor. Pero el Señor le tenía preparado a Pedro unas cachetadas blancas, pero tremendas. Entonces cuando Cornelio dice, bueno Pedro, pues dinos a qué has venido, danos el mensaje, y Pedro empieza a desplayar el Evangelio otra vez. Pero de un momento a otro el Espíritu Santo lo interrumpe de manera maravillosa y otra vez ¡fum!, empiezan a hablar lenguas. Hechos 10, 46. Pues los oían hablar en lenguas, pero ¿qué hablaban en lenguas? Alababan a Dios. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Se está entendiendo, hermanos? Espero que sí. Hermanos, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cómo Dios nos dio las herramientas. No está menospreciando el don Pablo, pero tiene una utilidad. Pablo se está dirigiendo a una congregación, a una iglesia, a una asamblea, y le dice, no, mira, esas disciplinas espirituales y ahorita voy a explicar un poquito más, es como la oración. Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Hermanos, cuando tú hablas en lenguas y estás orando en lenguas, y si lo haces en tu casa, y si te apartas a tu lugar, tú hablas en lenguas y estás orando en lenguas, hermano, tu espíritu se está edificando, tú te estás edificando, tú mismo, ahí con el Señor, y estás hablando en lenguas. Sí, eso hazlo, eso no dejes de hacerlo, es bueno, es necesario hacerlo si tienes el don. Si puedes hablar en lenguas y hay el intérprete y se pudiera dar el momento, gloria a Dios. ¿Cuándo es el momento? ¿Puede ser en la asamblea? Claro que sí. Cuando es el momento de alabar, adorar al Señor, exaltar. Pero si hay el traductor, pues qué bueno que haya la traducción, pero no en desorden. ¿Sí me explico, hermanos? Así es que hablar en lenguas, por eso dice Pablo, no edifica, no construye. Eso es edificar, no construye, sino nada más al que habla, a menos que haya un intérprete. Por eso sucedió lo que sucedió en Hechos 2.
Y luego seguimos aquí en 1 de Corintios 14, 12, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Expliqué lo que era glosa, expliqué de dónde viene, expliqué cómo se usó, expliqué cómo salió. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Y seguimos. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren que las que fortalecen a toda la iglesia. Y por lo tanto, el que habla en lenguas también debería de pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Escucha versículo 14, que ahí está diciendo todo lo que estoy explicándoles. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Versículo 15, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Ahí está, no lo está prohibiendo, ¿se dan cuenta? Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Hay traducción. Versículo 16, pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden los que dices? Porque aquí no estamos por uno, para uno, estamos para todos y por todos. ¿Se entiende, hermanos? Eso es el amor, ¿sí se entiende? Entonces, versículo 17, tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Ahí está la edificación, ahí está la bendición. Tú sí puedes dar gracias muy bien, pero no fortalece al de junto. Versículo 18, yo le agradezco a Dios, y fíjense qué tremendo, ¿no? Pablo, que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Y si ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, y si ustedes saben cuántos viajes misioneros tuvo Pablo, y si ustedes saben a cuántas ciudades visitó, podrán más o menos determinar cuántas lenguas hablaba Pablo. 14 ciudades visitó diferentes. No me queda duda que en las 14 ciudades hablaba el idioma que ellos hablaban. ¿Por qué? Porque lo está diciendo. Tremendo Pablo, ¿no? Pero en una reunión de una iglesia, ahí está, versículo 19, para ayudar a otros preferiría hablar con 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Pablo nos deja ver totalmente el enfoque de 1 de Corintios 14. Totalmente. Que cuando nos reunamos como iglesia, que lo que hagamos, que sea siempre de bendición, que siempre sea de edificación. Que lo que hagas en tu propia vida devocional no lo dejes de hacer. Eso te edifica, eso te fortalece. Que si hay un traductor en las reuniones de oración, por ejemplo, cuando venimos a exaltar, a alabar al Señor, a adorar, hay un traductor, háganlo. Podemos hacerlo en orden. Pero necesitamos entender esto, el principio y lo primordial en una reunión de congregación de la iglesia es la edificación de los congregantes. Y hay cosas que un cristiano pues debe de hacer bien en su vida devocional. Y esas cosas que para ti son bien, que para ti son buenas, que para ti te nutren, porque para ti a lo mejor en lo íntimo, en lo secreto, te fortalecen. Y tú me puedes decir, es que pastor, vieras cómo salgo de ahí. Sí te creo, claro. Es que vieras, pastor, no tienes idea, me fortalezco, me levanto, siento, de veras, sí lo creo. Sí lo creo, pero eso que tú sientes tan bueno, tan bendecido, tan hermoso, puede ser estorboso, puede ser molesto y puede ser perturbador para otros. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Se entendió? Así es que, hermanos, nosotros tenemos que ver esto de esa manera. Por lo tanto, Pablo ahora se está enfocando en lo que edifica. Viene hablando de dones, viene corrigiendo el error, viene diciendo, espérense. Porque yo me enteré que todo mundo está hablando y hay unos que ni le entienden. Espérenme. Quiero decirles que sí edifica. Y vamos a regresarnos al versículo 3, por favor. Dice Pablo, pero el que profetiza, póngame atención, la palabra en griego es profeteo. En Corintios 12 vimos cómo Pablo habló de la profecía, también de los otros dones, también de las lenguas, pero era en el contexto de los dones del Espíritu. Ahora Pablo está entrando, está abriendo, está expandiendo, está haciendo un zoom sobre estos dos dones.
acerca de la profecía y de lenguas, cómo deben de funcionar en la vida del cuerpo de la iglesia. Y los corintios mostraban un abuso excesivo sobre el uso del don de lenguas y menospreciaban al don de profecía. ¿Y qué es profecía o propeteu en griego? Miren, hermanos, los que piensan que los dones ya cesaron, y que ya Dios dijo que cuando murieron los apóstoles ahí se cerró, y que cuando se cerró el canon bíblico de lo que fue el Nuevo Testamento, hasta ahí llegaron los dones espirituales, pues consideran la profecía como la predicación, como lo que estoy haciendo ahorita. Y eso no es profecía. Yo se los expliqué ya hace 2 domingos. Ciertamente en la predicación hay palabras proféticas, ciertamente. Hay momentos que el Señor revela cosas y que da uno. Ahorita van a ver. Pero no es profecía. Para la palabra profecía Pablo ocupa la palabra keruso, que es totalmente, para la palabra de predicación, es totalmente distinto a propeteo. Es totalmente distinto, tienen un sentido distinto. La palabra de lo que es predicación esencialmente es una combinación de los dones de enseñanza y de exhortación. La profecía tiene más elementos de la predicción y de la revelación de la palabra, pero está fundamentado en la palabra. Fíjate cómo lo dice ahí en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres y tiene 3 aspectos bien importantes. Edificación, palabra en griego oikodome, que significa construcción de un edificio. Está haciendo una analogía de que va a construir, va a sobreedificar, sobre ya lo cimentado va a sobreedificar para que crezca, para que se vea más grande. Nunca es para destrucción. Bien importante, ¿eh? Te tengo una palabra profética y te vas a morir. No. Fíjate, para edificación, Segundo punto y aspecto más importante, para exhortación. Y ahora, ojo, pónganme atención, porque muchas veces confundimos la palabra exhortación con regaño. A ver, es que te estoy diciendo y te estoy exhortando. Eso no es, no, hermanos. La palabra aquí en griego es paraclesis. ¿Sabes qué significa? Consolación. Exhortación en consuelo. Un llamado a nuestra ayuda. Es un estímulo. Es algo así como cuando los coaches deportivos los encierran en su grupo porque viene el primer tiempo y les empieza a decir, obviamente ya hemos visto de todo, ¿no? Pero aquí, vamos muchachos, ustedes pueden, y esto y lo otro. Ese es como el estímulo, a eso se refiere. La exhortación va más hacia el estímulo. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver cómo lo hace la palabra de Dios. Esto es lo que hace el propeteo. Y tercer aspecto, consolación. La palabra es paramutia en griego, paramutia con HTH, paramutia. ¿Y qué es? Denota otro tipo de consolación. Fíjate qué hermoso es esto. Dios se preocupa mucho por nosotros, que es lo que me deja ver. ¿Qué otro tipo de consolación más entrañable? Tuvimos la pérdida de nuestro querido hermano y hay una consolación, hay un sentimiento entrañable, hay un dolor que solo ustedes y nosotros y mis hermanas saben lo que sentimos. Era un dolor muy profundo, yo lo sentí, ustedes lo saben, ¿no? Delante de Dios lo digo. Y había una consolación diciéndole, hermana, tenemos la certeza, tenemos, gracias a Dios, ya está, ya, gloria a Dios. Esa es la consolación más entrañable. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? ¿Hay otro tipo de consolación? Claro. Pero esa entrañable solo Dios la permite. ¿Y por qué? ¿Cómo se ocupó el don de profecía ahí? ¿Cómo ocupas en una situación así? Hermana, el Señor dijo en su palabra que Él se iba para preparar morada para los que le creyeran. Y estoy seguro que mi hermano está en una de esas moradas, porque lo que el Señor dice, lo cumple. Ahí está. ¿Se entendió? Denle un aplauso al Señor, nada más, hermano. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo vemos esto en la profecía? Y quiero poner esto bien claro, hermanos.
porque es que a mí me profetizaron que yo iba a ser pastor y que yo iba a hacer y nada. Obviamente hay profecías que sí, o sea, tú dices, mira, fíjate que el Señor me puso un sentir en ti. Su palabra dice que el que anhela obispado, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta la base? Y yo veo en ti un corazón de pastor. Estoy seguro que algún día Dios te va a usar, porque Dios lo ha puesto. ¿Esto es profecía, hermanos? ¿Qué opinan? Sí, díganlo. Claro. Pero nada de que Dios me dijo, tú vas a ser un guerrero y te vas a levantar y vas a luchar y la emoción. Y claro que el que está ahí enfrente y sales bien Juan Camané y llegas aquí afuera y te salpica un carro y se te cayó tu profecía. No, hermanos, no, la emoción nunca va a ser una buena edificación. Va a ser la palabra de Dios que nos edifique, que nos diga la profecía correcta por eso dice Pablo y por eso dice la Escritura, será juzgada. ¿Cómo será juzgada? Con la palabra y que se cumpla. Que se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo Pablo, en este caso Pablo, pero a través de la palabra vemos cómo Dios usa la edificación. Rápido, son ejemplos muy rápidos. Hechos 20, en Nueva Versión Internacional, Ángel, si lo tienes por favor, versículo 32. Ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Pablo se está despidiendo ahí en Mileto, mensaje que tiene poder para edificarlos. ¿Se dan cuenta? La palabra tiene el poder para edificarlos. Ahí está. 3 aspectos importantes que Pablo está mencionando de la profecía: edificarlos, edificación, y darles herencia entre todos los santificados. Qué hermoso mensaje este de Pablo en la despedida. Exhortación, primera de Timoteo 4:13. Entre tanto voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. La exhortación es la misma palabra en griego que dice paraclesis. ¿Qué tienes que hacer, Timoteo? Consuela al pueblo, exhórtales, sí, con la palabra de Dios, anímalos. Eso quiere decir, ¿se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? La exhortación y la enseñanza. Consolación, Romanos 15, aquí voy a ocupar 2 versículos. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios nos consuela. Es ella, pero ¿cómo nos consuela? A través de Dios. ¿Cómo, pastor? Segunda de Corintios 1, del 4 al 5, nueva traducción viviente, por favor. Fíjense, dice Pablo, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros, ahí está el principio, todo lo que me da, lo doy. Todo lo que el Señor pone, si me consoló en una pérdida de mi familiar, hoy lo ocupé para consolar. ¿Por qué? Porque así Dios me mostró, porque Dios me consoló, Dios me abrazó. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Entiende, hermanos? Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuál? El que acabo de decirles. Hermana, Dios dijo que va a adelantarse a hacer morada para nosotros. Ese es un consuelo hermoso, porque muchos que no tienen al Señor y cuando hay la ausencia o la pérdida del familiar, no saben ni a dónde van. Pero cuando se tiene la esperanza bien firme, dices, el Señor dijo que se adelanta a hacer morada. Allá está mi hermano en la mesa. Allá está, dando gracias, glorificando, siendo alegre, feliz, en gozo, sin ninguna aflicción. Eso es. Versículo 5, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Hermanos, ¿se entiende, verdad, lo que es profecía? ¿Se entiende? Una palabra de profecía es una palabra de Dios para su pueblo, hermanos, entiéndanlo. Hermanos, cuando yo digo, hermanos, a veces pasamos aquí al frente y leemos la porción de la palabra, porque Dios ya nos las puso allá cuando estamos en la alabanza, y venimos y leemos la porción y decimos, el Señor sobre esto me dijo esto para ustedes. Eso es. Pero nada exacerbado, nada fuera de lugar. Y si lo dijo el Señor, se cumplirá.
Eso es lo que es la profecía, una palabra de Dios para su pueblo. Por eso Pablo dice, eso edifica más, porque se entiende, eso consuela, eso exhorta, eso anima y eso da consuelo. Estoy terminando. No se trata de desechar qué don es mejor o qué don es peor. Se trata de buscar la edificación de la iglesia. Para eso son los dones. El don de lengua, ya lo dijimos, es una herramienta excelente para, pues puede ser para la preparación del corazón, puede ser para un acto de oración personal, y es una respuesta que hermanos, que tiene un provecho enorme, porque te genera una actitud de oración. Si tú experimentas eso, si tienes el don de lenguas, yo sé que hay muchos aquí que tienen el don de lenguas, me lo han dicho. Y sé que esto que les estoy diciendo lo entienden. Es hermoso estar en el Señor hablando en lenguas. Es algo que tú no entiendes, pero que te fortalece, te da vida en el corazón. Sientes algo. Eso tienes que seguir haciéndolo. Eso es algo que el don de lenguas, y permíteme dar este concepto básico, por así decirlo, del don de lenguas, es orar, es adorar en sílabas no comprensibles para el que está hablando, acerca de las maravillas de nuestro Dios, de los misterios que son revelados por el Espíritu, que solo Él conoce, y que eso nos hace adorarle, exaltarle, clamarle, ahí. Y yo sé, hermano, yo sé que, y puedo ver tus caras, algunos que no conocen este don o que no tienen el don, puede decir, oye, está muy raro eso, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? O sea, está muy... ¿El pastor sí cree eso? Sí, sí lo creo. ¿Sí es raro? Sí, sí es raro. Pero ¿cuántas cosas raras de Dios no has vivido o no sabes o no has visto? ¿Cuántas? ¿Quieres una? Juan 9:6, por favor, Juan, ya estoy terminando. Esto es Juan 9:6, tú lo sabes. Enseguida Jesús escupió en el suelo. Raro. Jesús escupe en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva, rarísimo, y se lo puso al joven en los ojos. ¿No es raro eso? Y entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. Ay, pastor, ¿no era más fácil que Jesús le dijera, ya estás sano? O no, que no fuera, ni siquiera que escupiera, que le dijera, vete allá a la piscina de Siloé y lávate los ojos. ¿No? El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos, versículo 8, y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían, sí, sí es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía, claro que soy, claro, sí yo soy. Y que vuelva a escupir el Señor. ¿Es raro? Sí. Sí, sí es raro, pero la inteligencia y la sabiduría, el conocimiento de Dios, oh, riquezas, profundidad de la sabiduría de Dios, ¿quién lo va a entender? ¿Quién? Abraham, tienes 100 años, te voy a dar un hijo. ¿Cómo? Espérate, no, es como que... Y Sara riéndose, burlándose. Y le da el hijo. Abraham, sacrifica a tu hijo. Señor, ¿no es raro eso? Hermanos, son cosas que tú y yo no debemos de cuestionar, pero si Dios la escribió y si Dios las dice, las debemos de creer. Solamente para eso es la fe. Así es que nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Nosotros tenemos que saber, Dios así es maravilloso, es sobrenatural, pero hay un orden. Hay un orden. Por eso no se trata de menospreciar, no se trata de decir este don ni lo usen. No, aquí no estoy diciendo eso, Estamos poniendo el orden debido. Si lo tienes, gloria a Dios, qué bueno, úsalo ahí en tu intimidad. Y si hay intérprete, pues ya lo veremos cómo lo vamos a usar. Dios lo mostrará. Pablo pone precisamente esto, el equilibrio. Fíjate, 1 Corintios 14:5, Nueva Traducción Viviente, por favor. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, dice Pablo. Ahí está. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. No lo está menospreciando, no lo está diciendo no lo usen, no lo está diciendo queda prohibido. No, yo desearía que todos hablaran en lenguas. Pero ahí viene el equilibrio. 1 Corintios 12:29. El equilibrio. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas?
¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ya sabemos cuál es el camino. Pero, dice Pablo, la profecía. Versículo 3 en Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima, los consuela. Ahí están los tres aspectos. Versículo 4. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma. Estoy terminando. Por eso les dije, voy a ir y venir. ¿Se dan cuenta? Porque ya entendemos ahora mucho esto. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía, ¿qué dice? Fortalece a toda la iglesia. Versículo 5. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior. ¿Cómo está eso, pastor? A ver, Mason en griego, ¿qué significa? Mayor alcance en el contexto congregacional. ¿Ya se entendió? ¿Sí? Que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amén. ¿Le dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Pónganse de pie, amados hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias por su palabra. ¿Dan gracias a Dios, hermanos? Qué hermoso es nuestro Dios, que nos da su palabra, el entendimiento de esto. Todo esto nos los dejó el Señor para equiparnos, para fortalecernos, para edificarnos, para que como hermanos estemos aquí siendo de bendición unos a otros. Y que procuremos los dones, pero en el sentido de edificarnos mutuamente. ¿Les parece? Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque, Padre, qué maravillosa es tu obra, Padre. ¿Quién podría hacer algo así, Señor? ¿Quién? Tanto critican los del mundo, los de afuera, los super sabios, los de mucho conocimiento. Se quedan perplejos cuando pudieran entender esto. ¿Quién? Gracias porque nos has dado tu espíritu, Padre, para entenderlo de una manera y vivirlo y practicarlo, Señor. Gracias por esta iglesia que tú nos diste, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos equipas, Padre, tú nos guardas, nos cuidas, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos dones que has dado aquí a esta iglesia, Señor. Gracias, Señor. Nos fortalece, Señor, nos une, nos edifica, Padre. Y hoy podemos ver el orden, entender, Señor, cómo tú, Señor, tú los estableciste, tú los dejaste, Señor, para edificación de la iglesia, para el provecho de la iglesia, Señor. ¿Cómo decir que ya cesaron? ¿Cómo decir que no existen? ¿Cómo, Señor? Si nosotros hemos visto milagros, hemos visto cómo tú operas, Señor. Hemos visto que has dado salud, hemos visto que has dado vida, hemos visto que restauras, hemos visto que, Señor, ¿cómo no darte la gloria, Padre? ¿Cómo no darte y decirte, Señor, gracias, Señor, gracias? Gracias por el milagro más grande que nos has dado, la vida nueva en ti, Señor. Gracias por ese espíritu que tú pusiste en nosotros, Señor. A ti te plació, nos recogiste de un mundo caído, de una vida sin rumbo, de una vida muerta espiritualmente. Andábamos en delitos, pecados sexuales, en pecados de toda índole, Señor, y tú nos recogiste y no te importó nada, Señor. Nos limpiaste con tu sangre y nos levantaste para tu gloria, Señor. Gracias, amado Padre, gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no levantar mis manos y decir, Señor, gracias, Padre? Gracias, Señor. ¿Cómo no poder bendecir a mi hermano y a mi hermana? ¿Cómo no poder dar lo que tú me has dado, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado
seas, mi Señor. Alabado seas, Padre bendito. Alabado seas por los siglos de los siglos, Señor. Nada nos da temor, Señor, porque sabemos, Padre, que un paso y estaremos contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile otra vez al Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza
Gracias, Santo Padre. Gracias, Señor.